Ok, la Autoridad de Energía Eléctrica, bueno, porque escribía con la computadora, ¿verdad? Sí, escribí. Ok. Déjame borrarlo otra vez. ¿Se entiende? Ok. Mire, vamos a plantearlo así ahora. Catrina, ven acá. Escribe el 5 aquí, por favor. Bueno, no prometo nada. 5. Tú eres peor que yo. No, contra, eso se ve brutal. Ok. Tenía cerca de 5.300 empleados en un momento dado, administrativos, celadores, etc. Luma tiene cerca de 1.300 empleados, más o menos, 1.200 y pico, 1.300 y pico, ellos hablan de 1.700, en fin, esto. O sea, olvídese de la cantidad exacta, no son números exactos. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, la Autoridad de Energía Eléctrica operaba con mucho más personal. Eso no necesariamente significa que todo este personal era necesario. Les voy a dar un ejemplo, y esto es un ejemplo real. Cuando las empresas navieras, ustedes recordarán, estoy seguro que la gente joven que nos está viendo no tiene idea de lo que estoy hablando, pero cuando existían las empresas navieras, Puerto Rico hubo un tiempo que tenía barcos de aquí nuestros, que eran barcos que llevaban, era una corporación pública como Acueductos, como Energía Eléctrica, barcos, ¿verdad? Las empresas navieras tenían cerca, y esto lo cuenta Ignacio Rivera, tenía cerca de 17 vicepresidentes, ¿verdad? No es UPS, vicepresidente, ¿verdad? Entonces, la empresa competidora, que en aquellos momentos se llamaba diferente, pero voy a ponerle competidora para no mencionar los nombres, tenían en Puerto Rico cerca de 2 vicepresidentes, 2 VPs. O sea, así que, y digo esto como un ejemplo, es para que entendamos que sin duda, porque aquellos que están alabando ahora la Autoridad de Energía Eléctrica, sin duda, había un montón de grasa ahí. Hay un montón de empleados que probablemente no nos hacían falta. Pero de los 5.300, pues por lo menos 3.000 de ellos nos hacían falta. Es evidente, ¿verdad? ¿Por qué planteo este ejemplo? Catriana hoy hizo la pregunta, y vamos con ella ahora, pero cuando Catriana hace la pregunta, es una pregunta bien sencilla. O sea, hay una cosa que tiene que hacerle el talento humano, un ser humano tiene que ir a hacerlo. O sea, todavía, ya hay máquinas que hacen operaciones, pero todavía hace falta el neurocirujano, ¿verdad? Todavía hace falta la enfermera en la sala de operación. Hay cosas que el ser humano es necesario. Los celadores de línea, todavía al día de hoy, el celador de línea es necesario. O sea, una persona que vaya allí y coge ese cable y lo empate, lo arregle, lo remiende, lo que sea, pues esa persona es necesaria. Al día de hoy, esos individuos que usted está viendo ahí son necesarios. Por alguna razón, en Puerto Rico hemos politizado esto, un dato fáctico. O sea, es como decir, ponme aquí un momento, señor director, mi mano. Mire, es como decir que eso, hay una fuerza de gravedad. Pues, es que eso es un hecho, eso es un dato. Hay cosas en la vida que no es que a mí me guste o me disguste o que me... son los hechos, o sea, los hechos que pasaron. Y hace falta ese personal, ¿qué hicimos con este personal, gente? Por la ley de Tomás Rivera Chatz, Jennifer González, que eran los presidentes de cuerpos en aquel entonces, por ley, este personal, todos los que no pasaron a Luma, porque no quisieron o porque no les convenía, por la razón que fuera, los metimos a trabajar al gobierno. O sea, el gobierno central, de la Autoridad de Energía Eléctrica al gobierno central, por ley. Eso fue una ley que se aprobó entonces, se hacía una alianza público-privada. Cuando se firmara esa alianza público-privada, esos empleados no se podían despedir, tenían que pasar al gobierno central a darle servicio a agricultura, ¿verdad? Pasando trimmer en educación, edificios públicos, lo que fuera. Eso fue lo que hicimos con estos empleados. Eso nos cuesta cerca de 300 a 400 millones de pesos anuales. O sea, mantener estos empleados para que hagan algo para lo cual ellos no están adiestrados y muchas veces para lo cual no tienen realmente una función. Así que nos cuesta 400 millones. Y en vez de ahora tenerlos trabajando, dándole servicios a Luma, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? Los tenemos. O sea, hoy Catriana Vélez Huerta hizo la pregunta. Catriana, cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijeron cuando hiciste la pregunta? Sí, pues sí, la prensa, y luego pues yo continué indagando, le preguntábamos al gobernador si a través de una orden ejecutiva se podría reclutar personal de la autoridad, ex empleados, que ya sea porque están jubilados o porque ya no trabajan con la autoridad, se pudiera reclutar para sobre todo atender el asunto de las líneas vivas, porque como bien sabemos, en los pasados días y tan temprano como en la conferencia de prensa de ayer no se pudo precisar
cuántos celadores hay pues para atender esta situación. El gobernador dijo que no descarta una orden ejecutiva como esa, pero es Luma quien tiene que certificar que no tiene el personal suficiente para atender la situación, y luego de esa certificación entonces es que, según nos explicaron en la conferencia de prensa, el gobernador podría emitir una orden ejecutiva como esa.